buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta pequeña charla, este pequeño tour sobre el Japón oculto, Japón misterioso. Bueno, mi idea es que hagamos un pequeño viaje por el archipiélago japonés, pero ante todo voy a comenzar presentándome. Pásale la diapositiva, porfa. Antes. No miréis, es spoiler. Nada. Ahí está, esa. Genial. Nada. Bueno, pues yo soy David Vargas Casado. Soy periodista, graduado en periodismo aquí en la Facultad de Comunicación. Como dato curioso, en el otro pabellón tienen un puesto, un stand montado de la FCOM, así que si queréis luego pasaros a echar un vistazo, pues tienen programadas actividades muy chulas. Y bueno, por contaros un poco, pues las cosas que he hecho, más que las que he hecho, las que estoy haciendo ahora mismo, que soy director de un podcast de misterio en la radio de la Universidad de Sevilla, que se llama Más allá de la verdad, lo tenéis ahí. Luego colaboro también en una revista y en un podcast de misterio que se llama Lo Desconocido. Y bueno, luego estoy haciendo un máster en Radio Televisión Española. Y bueno, a raíz de eso estoy comenzando a colaborar también en Radio Nacional, en Espacio en Blanco. Y todo lo enfoco siempre, sobre todo en temas de Japón, de misterios de Japón, curiosidades de Japón, cosas de ese tipo. Podría haber hablado de cosas un poco más fuertes, ¿no?, en la charla de hoy, pero lo he intentado hacer lo máximo family friendly posible, pues por si había niños y demás. Entonces, dale a la siguiente, por favor. Vale, tenemos aquí un mapa, una captura de lo que sería Japón. Y en ella están marcadas los lugares que he ido investigando, porque eso, me he especializado en investigar, ¿no?, sobre la cultura japonesa. A modo de curiosidad, bueno, Japón es un país que está plagado, pero plagado, absolutamente plagado de misterios, de leyendas. Es brutal, sobre todo relacionados con espíritus, con fantasmas. Encontramos, a modo de curiosidad en este mapa, que en la imagen de la derecha, en la parte superior, hay una marca que no está en Japón, está en China. ¿Por qué? Porque ahí tiene lugar un suceso bastante cruel, bastante horrible desde el punto de vista de los derechos humanos y bueno, de todo tipo de ética, que tiene lugar sobre 1931 aproximadamente, antes de la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que se extiende hasta después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, hasta casi finales de la Segunda Guerra Mundial. Es la actuación de la Unidad 731 cerca de la ciudad china de Harbin, que bueno, ahí pues lo que hicieron fue experimentar con humanos para desarrollar todo tipo de armas y de técnicas médicas que después utilizaron los japoneses durante pues sus guerras, ¿vale? Esto es que Japón, durante la Primera Guerra Sino-Japonesa, ocupó toda esa parte de China y lo convirtió en un estado títere dependiente de Japón llamado Manchukuo. Entonces, bueno, por eso toda esa era zona de influencia japonesa. Si pasamos a la siguiente diapositiva, empezamos ya nuestro tour por la que sería la isla más occidental de todo Japón, la isla de Yonaguni. Japón es un archipiélago que lo componen varios miles de islas, aunque bueno, las tres principales son las que todos conocemos, las cuatro principales. Pero esta es ya la que está más lejos del Japón que todos conocemos. Ya lo siguiente es Taiwán, lo siguiente es China. De hecho, está tan alejada esta isla de lo que es el Japón propio que tiene su propio dialecto y luego tiene un par de curiosidades así, como que tiene una raza de caballos endémica de la zona que mide solo 1 metrito, son como pequeños ponis y demás. Bueno, pues en esta isla ocurre una cosa muy curiosa y es que en la parte de abajo, en un triangulito que se forma ahí, se descubren lo que podría ser una pirámide que se encuentra debajo del agua, una pirámide submarina. A ver, si le pasamos a la siguiente diapositiva. Compis, la siguiente diapositiva, por favor. Nada. Vale, encontramos que en 1985 este hombre, Kihachiro Aratake,
está haciendo submarinismo por el litoral de Yonaguni, buscando lugares en los que los tiburones martillo anidasen y pusieran sus huevos y demás. ¿Por qué? Porque Yonaguni, al ser tan chiquitita, básicamente vive del turismo. Entonces, pues este hombre estaba buscando zonas de buceo a las que llevar turistas. Fijaos qué curiosidad, qué casualidad también, que mientras estaba buscando una de estas zonas, se encuentra en un lecho marino que es completamente liso, se encuentra una masa en forma piramidal de piedra. Entonces, a él eso le parece muy raro y si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Se lo dice a este hombre, a Masaki Kimura, que es profesor de la Universidad de Ryukyu, que es como digamos la comunidad a la que pertenece Yonaguni. Y este hombre, que es geólogo, al principio dice, eso son unas piedras que hay ahí, normales, pero después desarrolla la teoría de que eso en realidad es una pirámide. Entonces, si uno busca, dale a la diapositiva, si uno busca pirámide de Yonaguni en Google Maps, se encuentra esto. Lo pongo porque es absolutamente falso, esto es un Photoshop, ¿vale? Esto no es lo que se encuentra, ojalá, porque ya sería súper, vamos, increíble. Esto es una pirámide azteca que han puesto ahí, que le han puesto, pues bueno, unos filtros y demás. Entonces, en realidad lo que se encuentra es esto, ¿vale? Este es un escaneo 3D de lo que sería la estructura. Así a lo mejor pues puede parecer unas piedras normales y demás, ¿no? Sin embargo, recordemos, es un lecho marino completamente liso y de la nada aparece esto que llega a tener unos 20 metros de alto, se queda la parte más alta de todas, solamente a 7 metros bajo el nivel del agua y se extiende durante unos 300 metros, o sea, es una estructura muy grande. De hecho, ha habido hasta expediciones de buceadores españoles que han ido a investigar la zona y demás. Y bueno, aquí podemos ver la que antes ponía que era como la terraza principal, es una de las zonas más famosas. ¿Por qué? Porque si recordamos esa pirámide azteca que hemos visto al principio, vemos que como ese escalón que se hace ahí, encima de la bandera, ¿no? Ahí hay como un escalón, pues es como uno de esos escalones de las pirámides aztecas. Entonces, la idea, la teoría de Masaki, es que es una pirámide que se quedó a medio hacer. Es una pirámide que empezaron a tallar y que no les dio tiempo, por algún motivo. Si nos fijamos, también dice que es súper curioso que la naturaleza dé lugar a formas tan perfectas, cortes tan rectos. ¿Cómo es que el oleaje ha dado lugar a un corte perfectamente horizontal? Si le damos en la siguiente imagen, se ve muy bien esos escalones, esos cortes. Entonces, según Masaki, dice que eso tenía que ser obra del hombre. Hay otra estructura dentro de lo que serían las ruinas de Yonaguni, que no es solamente esa entrada principal, de hecho es la más famosa, pero tiene muchas más. Aquí estamos viendo, porque las ruinas se fueron como descubriendo por partes. Hubo un terremoto a finales de los 80, si mal no recuerdo, que hizo que parte de esa estructura se derrumbara, se despejase como una especie de pasillito por el que pasar, y al final de dicho pasillo encuentran lo que para Masaki son dos como obeliscos. Entonces, para Masaki serían dos obeliscos rituales a medio tallar. Son obeliscos también pues bastante grandes. Aparte, también se supone que hay como dos esculturas de dos tortugas, hay como una cara ritual. Lo que pasa que, claro, son cosas que para verlas hay que echarles mucha imaginación. Entonces, no se sabe si realmente son esculturas o si son más bien pareidolias. Es decir, no es eso realmente, sino que tú crees que es eso si lo ves desde un determinado ángulo, a unas determinadas horas, dándole unas sombras u otras. Aquí encontramos ahora hay dos vertientes, porque aquí hay un combate, como en Capitán América Civil War, ¿no?
está la comunidad científica y está el señor Masaki. Pues bueno, la comunidad científica te explica Yonaguni con esta imagen. ¿Esto qué es? Esto es una fotografía del litoral de la isla de Yonaguni. Si vemos, tiene formas muy parecidas. El corte de la roca es muy parecido. Son cortes muy rectos de una piedra que es, pues es casi como pizarra, ¿no? Que se parte por lascas. Entonces, eso hace que con el choque de las olas se vaya partiendo la roca dando lugar a formas muy perfectas, a formas muy rectas. Y si después a esto le sumamos las corrientes marítimas, es como que hayan ido perfilando la roca dándole esa forma tan perfecta. Una cosa que complica mucho la teoría del doctor Masaki es que en la zona en la que se encuentran las ruinas de Yonaguni es una zona en la que hay corrientes marinas muy, muy fuertes. Entonces, si os habéis fijado antes, en el lecho marítimo, a pesar de que estás pues, al lado de una estructura geológica bastante grande, no hay ni una sola piedrecita suelta. Es todo la estructura grande. ¿Por qué? Porque las corrientes marinas son tan fuertes que barren el lecho marino y lo dejan solamente la roca. Entonces, si hubiera habido alguna escultura, si hubiera habido alguna inscripción, algo, y se hubiera caído por un terremoto, por cualquier cosa, la corriente se lo lleva y lo deja limpio. Luego, pasa, una de las cosas más curiosas es que uno puede decir, bueno, pero una pirámide debajo del agua, ¿qué pasa? ¿Que eran maestros canteros submarinistas o algo así? ¿Cómo iban a hacerlo? Bueno, según la teoría del doctor Masaki, es que esa pirámide se construyó hace 10.000 años, durante la última glaciación. ¿Qué pasa? Que en esa época el nivel del mar era 100 metros inferior a lo que es hoy en día. Por lo tanto, la zona en la que se ubica la pirámide estaba fuera del mar. Sería la costa de Yonaguni. En esta imagen podemos ver cómo sería el litoral de todo Japón, de la isla de Yonaguni, durante la edad del hielo, durante la última edad del hielo. Para ubicarnos un poco, Taiwán sería como ese filito que está ahí abajo del todo y Yonaguni sería directamente un puntito blanco que hay justo al lado. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo curioso de esto? Que en esa época se supone que los humanos éramos nómadas. Se supone que no teníamos sociedades estructuradas de forma que pudiéramos ser capaces de llegar a construir ninguna pirámide ni nada de eso. Entonces, ¿qué es lo curioso? Esta imagen. Esto no es Japón, es Turquía, es Göbekli Tepe. De momento es el santuario más antiguo descubierto por la humanidad. ¿Y de qué año es? Del 10.000 a.C., justo la misma época en la que el señor Masaki decía que se había llevado esto a cabo en Japón. De hecho, qué curioso que hay algunos de estos monolitos que dicen que ya no son del 10.000 a.C., sino que pueden llegar a ser del 15.000 a.C. Entonces, esto es muy interesante porque apoya la teoría de que las sociedades humanas no se vuelven sedentarias primero y después crean los templos, sino que primero crean los templos y después se vuelven sedentarias alrededor de los templos. Vale, yo no os voy a decir tampoco de qué puede ser o qué no, la isla de Yonaguni. Yo os pongo como las dos vertientes y ya os dejo pues que cada uno, ¿no?, se posicione a favor de unos o de otros. La siguiente parada que vamos a hacer es la aldea maldita de Inunaki, que por cierto, no lo he dicho, pero si en algún momento queréis preguntarme algo, decir, eso está manipulado, lo que sea, ¿vale? Me levantáis la mano y ya está, que me podéis interrumpir cuando queráis. Vale, Inunaki, no sé, ¿alguno ha visto el anime que se llama Mayoiga? No, por ahí. Bueno, es un anime que está muy dividido, hay quienes les gusta mucho y quienes lo odian a muerte. Pero se basa toda la trama de este anime en esta aldea.
Y bueno, ya han hecho hasta películas especializadas en el tema y todo. Dale, por favor, a la gracias. Vale. Bueno, si hablas de Inunaki, te va a aparecer esta imagen en todos lados. Inunaki es una aldea a la que se accede a través de un túnel. Un túnel que está perdido en el bosque, tienes que encontrarlo con muy mala suerte, porque llegar a Inunaki solo es mala suerte. Si atraviesas ese túnel, llegarás a un pequeño cartelito que pone: en esta aldea no imperan las leyes de Japón. Y encontrarás una aldea en la que se practica el incesto, en la que se practica el canibalismo, que toda la gente tiene enfermedades muy chungas y te va a atacar nada más te vea. Entonces, quien llegue allí e intente volver a salir por el túnel no va a poder, porque una vez llegas a Yonaguni no hay salida. Si entras por el túnel, vuelves a la entrada de Yonaguni. Te quedas ahí atrapado a tener que convivir en el pueblo. Bueno, los orígenes de Yonaguni, de Inunaki, que se me va, los orígenes de Inunaki los encontramos en la leyenda, que surge de dos formas. Oye, una pregunta, sí. Claro. Sí. Inunaki es como que vive en un margen temporal. Es como si tú accedes por el túnel, llegas a esa aldea, estés donde estés, cuando seas, porque es una aldea como que existe en otra dimensión, ¿vale? Sí. Sí. Sí, pero vamos a ver que esa es la Inunaki de la leyenda. Otra cosa es la Inunaki real. A esa vamos a llegar ahora después. Porque es muy curioso, ¿no? Cómo de cosas reales después se crean leyendas que son bastante locas, ¿no? Estas leyendas. Mira, los orígenes de la Inunaki de leyenda las encontramos. Hay dos vertientes, dos teorías. La primera, que surge como un refugio para ladrones que llegan a esa aldea, dicen: mira, aquí vamos a crear nuestro imperio de la delincuencia. Entonces, vamos a borrar esta aldea de todos los mapas, vamos a ocultar todos los caminos de acceso, de forma que solamente los que vivamos aquí sepamos llegar. Y entonces, con el paso de los siglos, pues la aldea se olvidó, se perdió y ya se quedaron ahí solamente delincuentes. La otra versión es que el gobierno lo utilizó de sanatorio de enfermos de lepra y los dejó allí, y durante la Segunda Guerra Mundial enviaba helicópteros con suministros que les tiraban allí que pudieran coger. Sin embargo, como Japón perdió en la Segunda Guerra Mundial, durante la ocupación estadounidense se olvidó la aldea. Y ya pues la gente murió, se volvió, tuvo que sobrevivir como pudo y demás. Entonces, esas serían como las diferentes teorías de su existencia. Otra imagen que encontramos mucho si buscamos Inunaki es como esta cancela, ¿no? Es como una especie de cancela previa. Esto lo que pone aquí en los cartelitos es, por favor, prohibido aparcar. ¿Vale? Pone prohibido aparcar, gracias por colaborar. Entonces, claro, ahora aquí es donde vamos, donde me ha preguntado usted. Yo escucho esta leyenda y digo: vaya leyenda más loca, ¿no? ¿Qué tiene de real? Entonces me pongo en Google Maps, ¿vale? Porque hay que trabajar desde casa. Me pongo, voy a buscar el túnel de Inunaki. Vale, lo encontré. Si nos fijamos, aquí arriba hay un circulito con un cuadrado. Hay un circulito azul en la esquina superior derecha, un circulito azul con un cuadrado blanco. Justo debajo hay como una línea un poquito más clarita. Vale, eso es el techo de hormigón de la entrada del túnel. Justo, si le das 2 para atrás a una entrada de un túnel, porfa, ahí. Es el techo de la estructura esa de hormigón. Entonces, dale, ponla otra vez. Sí, 2 para adelante. Ahí, justo, gracias. Vale. Entonces esto ya enlaza, ya que la hemos situado en el mapa real,
enlaza con la historia real de Inunaki. ¿Cuál es la historia real de Inunaki? Una aldea que hasta el siglo XIX había sobrevivido gracias al comercio de la madera. Pero ya la madera empieza a dejar de usarse, empieza la electricidad, los jóvenes en la aldeíta no tienen nada que hacer, se van a la gran ciudad. ¿Qué pasa? La aldea se queda despoblada. Entonces, quedan ya poquitos aldeanos, ya cada vez menos. El gobierno dice, bueno, venga, vamos a construir una carretera que conecte todas las aldeas estas chiquititas de la montaña. Y bueno, así surge la carretera que va justo entre los árboles y que llega hasta el túnel. ¿Cuál fue el problema que no calculó el gobierno de Japón? Que los aldeanos no tenían coche. Entonces, la carretera nada más la hace, queda abandonada. O sea, nadie la usa, ningún vecino. Entonces, nos encontramos en un Japón en el que la yakuza está pegando muy fuerte. Las bandas de moteros, esos que iban con las motos estas llenas de clarinetes y demás, están en pleno auge. Entonces, una carretera abandonada, con un túnel abandonado, eso se convierte en su reino de actuación. Y se convierte en una carretera ya no solo peligrosa a nivel estructural, porque era una carretera de montaña con muchísimas curvas, abandonada, sin mantenimiento, sino que encima se vuelve que está plagada de pequeños yakuza. O sea, que son mafiosos. La yakuza es la mafia de Japón. Entonces, circulan en internet incluso leyendas de que ha muerto asesinada un montón de gente dentro del túnel y que si entras escuchas los lamentos de las almas. Incluso había una historia bastante desarrollada de un joven, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero vamos, se supone que era como un chaval al que le roban el camión, se defiende y como se defiende, pues le hacen de todo en el túnel. Esa historia yo he estado buscando en archivos de tribunales japoneses, he estado buscando información por todos medios y demás, y no hay nada. Entonces, yo creo que tiene mucho más de leyenda que de realidad eso. ¿Qué pasa? Abajo vemos que pone un 21. Ese 21 es una autovía que crean para ya conectar las grandes ciudades. En el momento en el que abren la autovía, olvidaos ya de la carretera esa comarcal. Ya es la sentencia de muerte total. Y bueno, hoy en día ya pues está clausurado el túnel con esos bloques tan grandes, ¿no?, en la entrada, porque en cualquier momento se derrumba de lo hecho polvo que está. Entonces, sí, dale. ¿Y el pueblo? Sí, 2 mapas. Sí. Vale. ¿Y ahora qué pasa con el pueblo de Inunaki? Vale, pues el pueblo también, sí, ya hemos comentado que existió, lo encontré. Está un poquito al norte, al noreste del túnel. ¿Y qué ocurre? Que ya el pueblo no existe. ¿Por qué? Porque al quedar abandonado, a los vecinos que quedaban los alojaron en nuevo Inunaki y el antiguo Inunaki de toda la vida lo taparon en una presa. En una presa. Entonces, si entras, en la imagen de la derecha podemos ver como un pequeño puente que es lo único que queda visible de la aldea de Inunaki. Entonces, a mí me fascina, yo no sé a vosotros, pero a mí me fascina cómo de un pueblecito normal y corriente luego se saca una pedazo de leyenda que inspira películas, inspira animes, inspira libros, inspira videojuegos. A mí me parece una auténtica pasada. Si le damos al siguiente... Bueno, vale, gracias. Mira, ahora vamos a la leyenda del Utsuro Bune. Esta tiene lugar en Ibaraki y es una leyenda muy curiosa que ahora con todo el tema de los ovnis y demás se ha puesto de moda bastante porque es uno de los avistamientos ovni, podríamos decir, más curiosos de Japón. Lo que pasa que aquí lo de ovni hay que cogerlo entre comillas. Y es muy curioso porque los propios japoneses dicen que nadie conoce esto en Japón. Allí son más de fantasmas, de espíritus, de yokais y demás. Vale, nos encontramos en Ibaraki. A lo mejor luego volvemos a este mapa. Dale para adelante. Vale.
Pues nos encontramos en el siglo XIX. Allí están los pescadores. Ibaraki era en aquella época una aldeíta de pescadores muy chiquitita. Pues ellos estaban faenando y de pronto ven como un cascarón de nuez muy raro flotando en el mar. Entonces deciden con las barcas ir a ver qué hay dentro y ven que es como una nave hueca, con unos cristales muy raros, unas inscripciones muy raras. Entonces deciden remolcarlas a tierra. Las remolcan a tierra y allí ven que de pronto, dentro de esa nuez tan rara, que además, curiosamente, en la parte inferior tenía como unos remaches de cobre, pues ven que sale una mujer joven de unos 20 años con una caja blanca en las manos y con el pelo rojizo con mechas blancas. Entonces, claro, en aquella época pues se quedaron un poco... La joven no podía comunicarse con ellos de ninguna manera, hablaba un lenguaje muy extraño, se portó muy amablemente, muy amistosa, pero no dejó bajo ningún concepto que nadie tocara la caja que llevaba. Entonces, los aldeanos, básicamente, aquí es que hay varias teorías. Este suceso es lo más parecido a un suceso viral que tuvo lugar en la época, porque hay como cerca de 20 manuscritos que hablan sobre este suceso, sobre lo que ocurrió. Todos cuentan prácticamente lo mismo. Hay algunos que lo cuentan un poquito más desarrollado, otros que un poquito menos. Este es muy curioso porque hay varias teorías al respecto, ¿no?, de lo que pudo ser. Pero bueno, un poco la versión más extendida es que el jefe de la aldea dijo: esto se trata de una princesa de otro país o la esposa de algún rey a la que querían mucho. Entonces fue infiel a su marido y al amante le cortaron la cabeza y la metieron en la caja blanca. Por eso no deja que nadie la toque, porque es la cabeza de su amado, y a ella, como la querían mucho en su país, en vez de matarla, la desterraron al mar. Entonces, esa es como la explicación, ¿no?, que podría haber dado ese jefe de la aldea. Entonces, ¿qué hicieron los japoneses? Pues más o menos un tiempo indeterminado después del desembarco, dijeron: devolvamos al mar lo que pertenece al mar. Entonces la metieron otra vez en el barco y otra vez la echaron al mar. Y ya no se sabe nada más de ella. Bueno, es muy curioso esto porque a pesar de haber cogido diferentes autores para tratar esta leyenda, este hecho, esta especie de crónica, ¿no?, que hacen, pues lo curioso es que hay muy poquitas variaciones. Todos hablan y dicen más o menos lo mismo. Entonces da como sensación de que esto realmente ocurrió. Esta imagen que os he puesto aquí es muy interesante porque también dice que los monjes del santuario de Ibaraki aprovecharon el suceso para hacerse promoción, para atraer peregrinos a su santuario. La mujer que vemos ahí va vestida como la diosa de su santuario, lleva los mismos ropajes. Y además la leyenda de su diosa es muy parecida, porque era una diosa, una princesa que vino de la India, llegó como en una especie de naufragio a las costas de Japón y allí les enseñó la cría de gusanos de seda a los habitantes de la zona. Entonces ellos, pues ya en agradecimiento, la elevaron a la condición un poco de diosa, ¿no?, porque Japón es muy peculiar en esos aspectos, ¿no?, con los kami y demás. Y bueno, pues la tienen ahí. Entonces, podrían haberla hecho, pues eso, tanto para hacer una promoción del santuario, como después existe la teoría de que... dale para adelante. Aquí vemos otro documento más, otro diferente, de cómo los diferentes autores, ¿no?, abordaron este suceso. Hay un montón de tomos, ya os digo, y todos ellos con dibujos que se parecen muchísimo. Si le das otro más, este me parece muy bonito porque es así bastante más moderno, ¿no? Entonces, pues bueno, pues podemos ver a la mujer rodeada de los pescadores. Entonces, otra más, por favor. Aquí hay una teoría muy curiosa y bastante plausible, pero a la vez bastante improbable. ¿Qué pasa?
Otra teoría es que podría haberse tratado del naufragio de un ballenero ruso. Entonces, que ella, la chica, fuera la única superviviente del naufragio. ¿Qué pasa? Que Rusia está donde pone Mar de Japón. Pues Rusia está al norte de ahí. ¿Y dónde está Ibaraki? Está al lado de Ciudad de Tokio, en los puntitos azules con el cuadradito blanco de la derecha de Ciudad de Tokio. ¿Qué pasa? En teoría, ¿cómo llega un ballenero ruso desde Rusia hasta la otra punta? Si hubiera sido un naufragio, hubiera ido por Mar de Japón y se hubiera encallado, ¿no?, en alguna de las costas norte de Japón. Pero es que cayó en la costa sur. Entonces, ¿cómo da toda la vuelta? Pues bueno, eso es un poco lo que los propios investigadores del tema se preguntan, que es muy improbable, es muy complicado. Vale, encontramos también, curioso, dale a la siguiente, por favor. Es verdad que esto a lo mejor que no sea como una invención, hay que comprobar que esta leyenda existe de verdad, ¿no? Entonces, en Ibaraki me fui y puse todos los templos, todos los santuarios que hay en Ibaraki. Los fui comprobando, hasta que efectivamente comprobé que en uno de esos santuarios está este cartel, que cuenta la leyenda que os acabo de contar, el suceso, cuenta que pasó realmente y que en este santuario está esa diosa, ¿no?, de la seda a la que se atribuye, ¿no?, como esa teoría de la promoción, que no es que los monjes del templo se inventaran que vino esa mujer, no, es que aprovecharon que vino y que hubo un boom de que, ha venido una mujer en un cascarón, para darse publicidad. Vale. Dale a la siguiente. Creo que no creo que me dé tiempo a hablarlos de todos, pero bueno, este es muy curioso. Es la piedra de Seisho Seki. Además, esta fue noticia hace poco y salió en bastantes medios de comunicación hace poco. Vale. Tenemos que retrotraernos, dale a la siguiente, por favor, bastantes siglos, más o menos al Japón feudal. Y aquí encontramos esta pintura de ukiyo-e, que son, pues bueno, estampas de la vida cotidiana en palacio y demás. Y nos podemos ver en la nube negra a un zorro de 9 colas. ¿Este zorro de 9 colas quién es? Pues es Tamamo no Mae. Era una de las concubinas del señor feudal, ¿no?, de la zona. Entonces, un místico de la zona de Japón llamado Abe no Seimei, muy famoso, era una especie como de mago, ¿no? Pues descubrió que esa concubina en realidad era un kitsune, un zorro de 9 colas, que estaba manipulando desde las sombras a su señor. Entonces la expulsaron y al expulsarla ella adoptó su verdadera forma y se transformó en un zorro de 9 colas. De hecho, si le das, vemos que nada más adoptó esta forma y empezó a huir, salieron todos los samuráis detrás de ella, con los arcos, los caballos, una partida de caza impresionante, a darle muerte. Y al final lo consiguieron. ¿Qué ocurrió? Que nada más morir, se transformó en una roca. Dale, porfa. En esa roca, la roca llamada Seisho Seki. Una roca que, según la leyenda, todo aquel que se acerque a él morirá, porque emana como unas especies de vapores, entre los vapores y el rencor acumulado por Tamamo no Mae, ¿no?, que la asesinaron. Y entonces su espíritu está dentro de la roca. ¿Qué ocurrió hace poco? Que advirtieron que la roca tenía una raja. De tantos siglos ahí, claro, la roca. Pues si le das a la siguiente, vemos que la roca es enorme. O sea, es una roca muy grande. Abajo hay un chaval con un gorrito blanco. Pues a su izquierda, no sé si lo veréis, pero hay como una raja que bastante importante, ¿no? Eso fue por la nieve, por los contrastes de temperatura y demás, cada vez se fue haciendo más grande. De hecho, había una costumbre en Japón que era todos los años hacer un ritual para apaciguar al espíritu, ¿no? Este, curiosamente, es de hace poco, que hicieron un ritual sintoísta para apaciguar al espíritu de Tamamo no Mae. ¿Por qué?
porque esto es un poquito de spoiler, pero bueno, arriba podéis ver la roca que, si le das a la siguiente, se partió. La roca se partió. Entonces, ¿qué pasa según la leyenda si se parte la roca? Que el espíritu de Tamamo no Mae se libera. ¿Y qué pasa? Que Tamamo no Mae tiene mucho rencor hacia la humanidad. ¿Y qué pasó? En marzo de 2022. Entonces, esto va un poquito desfasado, la noticia salta en marzo, pero bueno, ya aquí que cada uno piense cuántas cosas malas han pasado desde marzo de 2022. A ver, apunte, la guerra en Ucrania empezó en febrero, el mes anterior, pero pueden coger carrerilla, ¿no? Los acontecimientos en cualquier momento. Vale, si le damos a la siguiente, me intento dar un poquito de prisa. Mira, la aldea de Sugisawa. Vale, respiro, ¿no? Hablo tranquilamente. Vale, guay. Vale, bueno, yo tengo para hablar dos más, así, dos casos más. Entonces, todo mío. Perfecto, vamos bien. Anchas Castilla, genial. Mira, pues ahora nos vamos al norte de la isla principal de Japón, a Sugisawa. Esta es otra aldea maldita, muy parecida a Inunaki, pero es increíble. Sugisawa es una aldea a la que solamente se puede llegar no queriendo llegar. Tienes que ir al monte y salirte de los caminos, ir campo a través. Entonces, otra vez, si tienes mala suerte, llegas. Sabrás que has llegado porque te encontrarás un tori rojo con una piedra en forma de calavera. En esta aldea, quien llegue encontrará, no sé si recordáis esas imágenes de Chernóbil, con todas las mesas puestas, como si la gente hubiera desaparecido. Pues encontrará eso, pero encontrará sangre emanando de las paredes. ¿Por qué? Porque en ella viven todavía los espíritus de aquellos que murieron en esa aldea. Espíritus que, evidentemente, como no puede ser de otra forma, te van a maldecir nada más pongas un pie en la aldea y ya hagas lo que hagas, estás condenado. Mira, dale. Aquí tenemos el tori de acceso a la aldea. Esto es una representación, no es el tori de verdad. Es un fan art que ha hecho alguien, pero que oye, que se ajustaba. Dale. Vale, ahora lo curioso. ¿Cómo murió la gente de Sugisawa? Era una aldea normal y corriente en la que de pronto un vecino, una noche, se le fue la cabeza y empezó casa por casa a asesinar a todos los vecinos. Para ello utilizó pues, varios armas y cosas. Entonces, ¿qué es lo interesante? Sugisawa es una leyenda, pero es una leyenda inspirada en hechos reales. ¿Cuál es el hecho real? La masacre de Tsuyama. En la masacre de Tsuyama, este señor de la izquierda, Matsuo Toi, era un vecino normal y corriente, más o menos integrado, pero al que de pronto un día le diagnostican que tenía tuberculosis. Entonces, estamos hablando de 1936. Entonces, desde que le diagnostican tuberculosis, se vuelve el apestado del pueblo. Ya no le miran, no le hablan, vamos, fuera, el apestado. Entonces, él, pues a eso le destroza y un día decide vengarse de todo el pueblo. Entonces va casa por casa, acabando, primero, curiosamente, acaba con su familia. ¿Por qué? Porque no quería que sus familiares vivieran con la vergüenza de lo que él iba a hacer. Ahí está, ahí se deja. Bueno, luego va casa por casa y al final, pues, él mismo también se quita de en medio. Entonces, claro, a modo de curiosidad, fue la masacre más grande realizada por... perpetuada, ¿no? O sea, no sé, por una sola persona hasta otra que se realizó en Corea del Sur en los 80, si mal no recuerdo. Bueno, se volvió esto un hecho muy, muy, muy famoso, tanto que se hizo una película de dudosa calidad, que es el cartel promocional, el que está a la derecha. Vale, si seguimos. ¿Qué me parece a mí flipante de Sugisawa, de la aldea maldita de Sugisawa?
Sugisawa es una aldea que existió de verdad y en la que nunca jamás pasó nada. Es una aldeita normal, otra vez igual que en Inunaki. Los jóvenes se fueron a la ciudad y los mayores vivieron lo que pudieron en su pueblecito y cuando ya no tenían más se fueron con los hijos. ¿Qué pasa? La aldea está derruida, perdida, ha crecido la maleza, abandonada completamente. ¿Qué pasa? Sugisawa está arriba del todo, donde pone Obatakezawa, que es el nombre real de la aldea que inspira Sugisawa. Y la masacre de Suyama, ¿dónde se realiza? Abajo del todo, donde pone prefectura de Totori, que tiene un pinchito rojo. O sea, hay 1.197 kilómetros entre una aldea y otra. Y a mí lo que me llama la atención es cómo se relaciona una aldea con la otra. O sea, ¿en qué momento a alguien, el que dijera esta leyenda por primera vez, fusionó estos dos conceptos? A mí, más que nada, más que el hecho de la leyenda, quizás si nos ponemos aquí un poco más filosóficos, lo que me llama la atención es el proceso mental de esa primera persona que crea esta leyenda y que junta estos dos conceptos. Es, ¿por qué los relaciona? ¿De qué forma? A mí me parece eso flipante, la verdad. Vale, si nos vamos a la siguiente, aquí tratamos otro tema. Dale una más, que es el yohatsu, que es un fenómeno social que tiene lugar en Japón. El yohatsu se podría traducir algo así como los evaporados. Esto es bastante curioso porque hay empresas que se dedican a hacer que la gente se evapore de la noche a la mañana. Que se evapore de forma que dejan sus casas, sus trabajos, lo dejan todo, les dan una identidad nueva y les dan una vida nueva en la otra punta del país. Eso sí, como transportista de no sé qué, como trabajos de bajo perfil. ¿Por qué? Porque es gente que tiene que huir. Huir de las deudas, huir de los malos tratos, huir incluso de un fracaso. Hay mucha gente que necesita... Japón es una sociedad en la que tienes muchísima presión, ¿no? Entonces, hacer un mal examen puede ser considerado una deshonra para tu familia. Entonces hay gente que no puede soportarlo y prefiere huir. Y hay familias enteras que han huido. Con lo que ello provoca, ¿no? Porque estas personas dicen que en realidad han cometido un error, porque viven una vida que no es la suya y no han solucionado el problema. Entonces, ellos mismos lo dicen. A este respecto han hecho un libro, ¿no? Hace poco, lo malo es que está en inglés, pero bueno, es muy interesante. Es de una periodista francesa que ha ido con su marido a Japón recopilando testimonios de esta gente y están bastante mal. Entonces, hay un momento incluso en el que es interesante relacionar conceptos porque en Japón se dice también que hay... ¿cómo decirlo? Aquí es cuando empiezo yo a atar cabos y a decir, es muy curioso que la aldea de Inunaki sea tan famosa en Japón. ¿Por qué? Porque es una aldea en la que no imperan las leyes de Japón. Es una aldea en la que eres libre. Y en Japón eso es bastante complicado, ¿no? Porque tienes una carga social muy grande encima. Entonces, ¿podría actuar la aldea de Inunaki un poco al final como ese deseo subconsciente que tienen de evaporarse, que tienen de ser libres, aunque de una forma un poco grotesca, ¿no? Porque luego también está la cosa de que Inunaki también puede llegar a ser la representación de lo que sucedería a una sociedad si no estuvieran las leyes. Entonces, incluso el término evaporarse es muy curioso porque en español surge, o sea, en español es un poco raro, ¿no? Es desapareces, ¿no? Evaporarse también, pero ellos lo dicen porque antiguamente iban a los baños termales estas personas, cuando no existían las empresas de transporte y demás, iban a los baños termales y
con la bruma de la noche se evaporaban y las utilizaban para escapar. Entonces, bueno, pues no sé si me he enrollado un poquito más. Dale a la última. Ya es, pues por si tenéis alguna pregunta. Oye, pues mira, casi que lo he clavado, el tiempo al final. Pero bueno, si queréis hacerme cualquier pregunta o lo que sea, si no abajo, pues os he puesto el arroba, ¿vale? De mi contacto en Twitter, pues por si queréis preguntarme lo que sea por ahí o no. Y si no, pues nada, pues eso, muchas gracias a todos por venir, espero que os haya gustado. Cualquier cosa, pregunta, lo que sea, pues ya está. Y nada, pues eso, muchas gracias. Sí, dale. Una. Dale, dale, sigue, sigue. No, 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 déjalo así, déjalo así. Bueno, es que también si no me va a costar un poquito escucharte. No sé si... No, bueno, espera. Déjalo, si no... A ver, venga, dime. Esto, bueno, yo lo hablo porque de siempre me ha gustado mucho Japón y he estado estudiando japonés, he estado haciendo intercambios con ellos y me ha llamado siempre muchísimo la atención su cultura. Entonces, a la hora de hablar de estos temas, desde el punto de vista como periodista, ¿no? Que estoy colaborando en otros medios, pues siempre hablaban, pues muchísima gente habla, pues por ejemplo, de Sevilla, de cosas que pasan en Sevilla, o de España, de cosas que pasan en España. Entonces digo, oye, pero en realidad aquí en los medios en los que estoy no hay nadie que hable de Japón. Entonces, pues voy a hacerlo yo, ya que tengo esta experiencia, ¿no? De trato con ellos y demás, y voy a informarme, a traer estos aspectos de su cultura. Y nada, a Japón es verdad que no he podido ir porque es muy... para pagarte el billete y todo es súper caro, pero he intentado siempre desde casa hacerlo todo lo más minucioso posible y contrastar lo más grande. Y claro, intentar, pues claro, ver yo mismo que el santuario existe, que existe el puente, la aldea y todo. Entonces, claro, yo ojalá poder ir a Japón y hacer las fotos yo mismo. Eso es mi objetivo, la verdad. No. Sí. Oye, pues muchas gracias, ¿eh? Sí, sí. Sí, no, desde luego la historia de Japón, su cultura, las tradiciones que tienen son apasionantes y eso, hay muchas más también increíbles que no he traído porque eran un poco grotescas y un poco muy fuertes, ¿no? Y digo, voy a rebajar un poquito el nivel, pero hay algunas que tienen unos debates detrás que son muy fuertes, lo de la unidad 731, el bosque de Aokigahara, hay bastantes. De hecho, tiene incluso varios monstruos del lago Ness y cosas así muy curiosas. Pero sí, sí, la verdad es un mundo apasionante y muchas gracias. Yo me alegro de que os haya gustado y nada, a ver si algún día conseguimos estar por ahí.